Hola, estamos con esta grabación en septiembre, que es el mes de la Biblia. Es una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, y esta Biblia es Sociedades Unidas. Vamos a explicar entonces acerca de lo que significa o lo que para nosotros constituye la Biblia. Muchas personas tienen la Biblia y andan con la Biblia, pero no logran distinguir de dónde apareció, o sea, no se preguntan. Es importante que investiguemos, porque esa investigación es importante para nosotros saber cómo se constituyen las cosas, es decir, podemos visualizar el origen de las cosas y por qué estamos acá. No podemos vivir este momento sin pensar cuál es la fuente, que es siempre la fuente, de dónde viene todo. Así como de dónde viene la familia, de dónde viene nuestro país, de dónde viene la Biblia. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Vamos, Antiguo Testamento, son manuscritos y como en los evangelios, una de las veces Jesús se coloca de pie, lee el rollo del profeta Isaías. Entonces leen los rollos, ya están escritos. El Nuevo Testamento aparecen los evangelistas y aparecen las cartas en San Pablo, y también cartas en Santiago, Tito, Timoteo, con San Pablo lógicamente, Pedro, Judas y ellos, y Juan al final. Entonces estos escritos ya aparecen como cartas, rollos o cartas, o se hablaba también de papiros, los escritos. Entonces en diferentes lugares aparecen. Entonces desde el año del Señor hasta el año 380 fue así. Solamente fue la evangelización fue oral, no fue escrita, o sea, no fue con la Biblia, sino que fue de forma oral. Entonces las primeras comunidades del año 30 al año 65 más o menos se llamaban los del camino. Del año 65 hacia el año 101 se llamaban cristianos, y el año 101 aparece San Ignacio de Antioquía y nombra o dice que la iglesia es católica. Entonces la iglesia no es católica por Ignacio de Antioquía, y nosotros nos seguimos a Ignacio de Antioquía, que era obispo, así como Tito y Timoteo, sino que Ignacio da un referente a lo que es Mateo 28, vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio. Entonces se llama la universalidad de la catolicidad, es la universalidad. Entonces somos católicos, somos cristianos y somos del camino, todos por la universalidad. Entonces no podemos diferenciarlo. Hay personas que dicen tú eres católico, tú eres cristiano, y falta quien diga que tú eres del camino. Pues todos somos del camino, porque Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino. Los escritos en los evangelios siempre Jesús está de camino y los pone en camino a los apóstoles. Entonces hacia el año 380 hay unas circunstancias. Primero, se organizó la Biblia. Quiero que tú aprendas esto para que tengas razón de fe y razón de conocimiento, y dar la razón de lo que tú estás aprendiendo. Biblia es biblos, según pues el latín. Biblia, biblos, y biblos es pequeña biblioteca. Biblos es pequeña biblioteca. Entonces ya sabes qué significa la Biblia. ¿Quién la escribió y qué es? Es pequeña biblioteca, ya lo sabes, por los manuscritos del Antiguo Testamento de la primera alianza. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta que esta es la primera alianza, y el Nuevo Testamento es la segunda alianza. En Carta a los Hebreos, Cristo muere de una vez para siempre. Entonces esa es la nueva alianza, cuando habla de los odres, cuando habla del nuevo nacimiento. Entonces todo el enfoque es a Jesús, que es el nuevo Adán. Adán falló, entonces viene Jesús y es la criatura nueva que responde, y que en el Apocalipsis es el que nos va a llevar hacia el Padre Celestial.
María representa a aquella mujer, Eva, que falló, y María en Lucas capítulo 1 dice, he aquí la esclava del Señor. Cuando Eva le hace caso a la serpiente, María le hace caso a Dios. Es exactamente lo que estamos entendiendo de un nuevo esquema, de un nuevo orden, de una nueva alianza. Ahora, el segundo, ¿quién lo hizo? ¿Quién organizó? ¿Quién hizo esa Biblia? ¿Quién lo ordenó? Fue la iglesia. Entonces, si primero, en los primeros siglos, había una iglesia que manejaba una transmisión oral, transmitían el Evangelio en forma oral, vayan por el mundo entero, con la Biblia, no había Biblias. En Mateo capítulo 8 tú vas a leer, no habían Biblias. Era Jesús quien mandaba. ¿Cómo mandaba? En forma oral, no era en forma escrita, sino que las comunidades se iban formando, se llama iglesia o congregación, pero no había Biblia. Ahorita las personas toman la Biblia y van y organizan su iglesia. Es al revés. Primero se organizó la iglesia y están los escritos, que es la Biblia. Entonces las congregaciones actuales y las iglesias que hoy se están formando, hay muchas personas que organizan su iglesia de acuerdo a la Biblia y a lo que vamos a decir ahorita, a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, a la interpretación personal, y no es así tampoco. La Biblia se interpreta en la comunidad, no en lo personal, que lo vamos a explicar. Entonces, ¿quién lo hizo? El Papa Dámaso, en ese año 380, le dice a Jerónimo para que comience un trabajo muy difícil. Se demoró un tiempo largo porque la traducción era del hebreo, del arameo y del griego al latín. Entonces repetimos para que quede claro, que tú puedas tener esto claro y lo puedas compartir. De los escritos de los evangelios y de las cartas y del Antiguo Testamento estaban en hebreo, en arameo, que fue el lenguaje de Jesús y de los apóstoles. El hebreo y el antiguo era el Antiguo Testamento, el arameo en tiempos de Jesús y el griego ya en tiempos de San Pablo y las cartas católicas. Entonces ha sido un proceso, la escritura, un proceso. Entonces repetimos, hebreo, arameo y griego, y pasa la Biblia por el sacerdote o padre San Jerónimo o Jerónimo. ¿Y cómo se llamó la primera edición? Primera Biblia, se llamó la Vulgata. ¿Por qué la Vulgata? ¿Qué significa vulgar? Entonces Vulgata, el idioma común en ese tiempo, en el año 380, era el latín, era como el idioma oficial de toda la iglesia, entonces, y de Roma, de Italia y todos los contornos. Era el latín, entonces la Vulgata. ¿Por qué hay tantas Biblias? ¿Por qué existen tantas Biblias? Porque en el año 1520 y en esos años anteriores se aparece también la impresora por Gutenberg. Entonces la impresora dio un cambio dramático pues a todo, porque durante del año 380 hacia el año 1520, ustedes pueden ver cuántos años hay más de 1200 años, eran escritos por los monjes en los monasterios, todo era por escrito en latín. Entonces los monjes hacían las Biblias de la Vulgata en latín y las pasaban por todo el mundo, iban escribiendo, todo era por escrito. Entonces decimos que toda la Biblia, las Biblias, toda la vida fueron la Vulgata. En el año 1520 ya la pasan al alemán, que es el idioma romance, el idioma propio del pueblo alemán, y también aparece un señor llamado Lutero, que era Agustino Recoleto. Entonces ese sacerdote, Agustino Recoleto, decidió que no seguirían con la iglesia de Roma. Para ellos era la iglesia de Roma, pero es la iglesia universal, porque ubicada en Roma, pero es universal como la catolicidad. Decide entonces apostatar y decir, no, solamente la Biblia. Hace unos cambios y cambian muchas cosas. Entonces en esos cambios continúan con la Biblia
la Vulgata hasta el año 1569. Del año 1520 hacia el año 1569 siguen teniendo la misma Biblia que es la Vulgata, o sea, en latín, pero ellos ya la manejan y empiezan a hacer sus cambios y sus interpretaciones distintas, y aparecen entonces dos personajes, también eran religiosos, también eran Reina y Valera, dos personajes pues históricos que también se alejan de la Iglesia Católica y retoman ya de la Vulgata la base para su traducción, pero ya se van hacia otros criterios, que era como la palestinense, y han quitado 7 libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces a esa los hermanos de las diferentes iglesias evangélicas lo toman. Ya entonces la interpretación durante hace años son las Sociedades Bíblicas Unidas, y ellos entonces ya cambian textos. Por ejemplo, ya no dicen Yahvé, que había sido siempre, sino que le colocan Jehová, y empiezan ya a interpretar de una manera personal y propia, sus propias iglesias. Entonces dicen que solamente la Biblia, y a eso pues llamamos de la sola escritura. Pero recordemos que es en contradicción con 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, dice que las profecías y esa palabra y el mensaje no es de interpretación personal, sino con base en un movimiento que Jesús quiso con los apóstoles. Por eso la iglesia también es apostólica, porque Jesús llama a los apóstoles y les da poder y autoridad, sobre todo espíritu, que está también, lo podemos buscar, busquen y encontrarán todo eso en Juan capítulo 20. Él llama a los discípulos y a los apóstoles para darles esa autoridad. Esa es lo que nosotros decimos de lo que es la Biblia. Yo quisiera que ustedes pudieran compartirlo, se pueden suscribir para que muchas personas tengan esta verdad, oren y puedan decidir en su corazón. Realmente no hablamos solamente de iglesia, hablamos de una gravísima responsabilidad de que yo no puedo tomar las escrituras e interpretarlas a mi modo. Entonces hay personas que durante ya pueden tomar las cuentas de del 1520 hasta acá, en el año 1700, 1800 sobre todo, que hubo unos cambios y aparecen muchas iglesias. Primero fue la luterana, después la de Calvino, la anglicana, después del 1500, y ellos empiezan a interpretar cosas como los alimentos, el tema del matrimonio, el tema del bautismo, el tema de quién dirige la iglesia, que es Cristo y que no es Pedro, y empiezan a interpretar todo eso, cosas tan elementales como Cristo es la piedra. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 sabemos que la piedra es Cristo angular, pero la iglesia es columna y base de toda verdad, cimentada en los apóstoles. Entonces se cimienta ese edificio, pero sabemos que Cristo es principal, pero Cristo deja a alguien encargado y le da la llave. Mateo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces todo esto es una construcción de mucho tiempo, de siglos y siglos, y yo no puedo tomar la Biblia y empezar a decir, vamos a ver qué me dice Dios a mí en este momento, y yo interpretar. En ese momento a mí Dios me está diciendo que ciertas personas adoran imágenes, porque eso era el becerro de oro en Éxodo 31, y hay personas que dejan la iglesia pensando que los católicos adoran imágenes. Entonces, no sé, las imágenes no se adoran, las imágenes nos recuerdan, y así por el estilo. Y pueden tomar la Biblia y usted puede interpretarla como usted quiera. En la confesión la interpretan de que no se puede confesar con otro hombre pecador, pero en la Biblia no aparece esto. Y hay muchas de esas situaciones y aseveraciones que la podemos responder con la palabra, como las grabaciones que hemos venido haciendo ya hace tiempo. Entonces tienes que mirar que por un lado está la Biblia, por un lado, pero por el otro, si hablas de 380 años, no había Biblia, había comunidad o congregación, que es iglesia. Entonces
la iglesia, la comunidad, estuvo antes que la Biblia, aunque la palabra de Dios está por encima de todo, eso ya lo sabemos, pero podemos darle el significado, lo profundo, lo único. Hay personas que solo la Biblia, lo que diga la Biblia y no más, pero se les olvida que había una comunidad que vivió durante esos 380 años, viviendo y dándolo todo por el Señor en comunidad. Y eso se llama la historia de los primeros cristianos. La Didache, por ejemplo, y en los historiadores como Flavio Josefo, habla de todo lo que ellos hacían, cómo vivían, cómo murieron Pablo. En la Biblia, por ejemplo, no aparece cómo murió Pablo, cómo murió Pedro, cómo murieron los primeros cristianos, cómo se organizaron, cómo lo compartían todo en común, no aparece. Porque durante 380 años ellos lo dieron todo. Ustedes pueden buscar la Didache o Historia de los primeros cristianos con Flavio Josefo y se van a dar cuenta que hasta el Apocalipsis, hacia el año 100 más o menos, que San Juan escribió el Apocalipsis, pero San Ignacio de Antioquía, siendo discípulo de San Juan, fue quien dijo: la iglesia es católica, porque no se podía quedar en un solo lugar, sino que habría que, y por eso le nombró católica. O sea, si San Ignacio fue discípulo de San Juan fue el último apóstol en darnos cuenta que vivió en Patmos y que entregó su vida también, lo dio todo por el Señor. Entonces, esos primeros padres de la iglesia lograron estar con los apóstoles y hicieron una sucesión. O sea, hubo una transmisión y eso se llama el obispado, o los que supervisan. Por eso se llamó obispo, y ese obispo nos deja ese gran legado que creo que hasta ahora no hemos hecho suficientemente agradecidos ni recordar a aquel hombre tan santo, que cuando lo iban a martirizar en Roma con los coliseos romanos, con los leones, y él dijo: cuando los leones me devoren, decía San Ignacio, verdaderamente seré cristiano. Y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de ser cristiano no es de nombre, o buscar a Cristo para que Él nos sane o que nos salve, como muchos dicen: solo Cristo me sana y me salva. Pero están buscando es una conversión. La conversión es aquí ahora, en Cristo Jesús. Que el Señor los ayude, los bendiga, y que esta grabación les ayude y nos ayude, y ojalá pues poder seguir como este trabajo de crecimiento espiritual. Dios los bendiga.